una forma de vida. Yo siempre les digo a los padres, quien tenga prisa, esta no es su escuela. Las prisas es buena para la construcción de carros, pero no es un buen principio pedagógico. Y las prisas vienen de la cultura centrada en la economía. Rudolf Steiner es el creador de la pedagogía Waldorf. Él era austriaco, él daba conferencias en varias partes de Europa, y en una ocasión lo escuchó un empresario, era dueño de la fábrica Waldorf, justamente, Waldorf Astoria. Entonces este señor era empresario con mucha visión, vio las conferencias de Steiner y le dijo, oye, ¿por qué no haces una pedagogía con esta filosofía que es tan bella para los hijos de mis obreros? Y dijo Steiner, sale, nada más que no nada más sea para los hijos de mis obreros, sino que sea abierto a todo público. Y entonces así surge la primera escuela Waldorf, en 1919 en Alemania. Y no nada más desarrolló la pedagogía, desarrolló, por ejemplo, la agricultura biodinámica. Toda la agricultura en las escuelas Waldorf es muy importante. Desarrolló la medicina también, medicina antroposófica. Desarrolló la arquitectura también. La arquitectura en las escuelas Waldorf también tiene un parte muy, muy importante. Desarrolló también, obviamente, lo que es la parte filosófica y mucho estudio de la cuestión social. Las escuelas Waldorf, o el movimiento Waldorf, además de ser un movimiento pedagógico, es todo un proyecto social. Eso es lo que le va a dar sustento al mundo. Lo que está buscando la pedagogía Waldorf, y eso es fundamental, es crear seres humanos capaces de dar sentido y dirección a sus vidas, pero por sí mismos. La pedagogía, por ejemplo, activa, y muchas escuelas tradicionales educan en libertad. La pedagogía Waldorf educa hacia la libertad. Porque en ese futuro, cuando el niño sea adulto, es cuando va a poder afrontar esa libertad, pero con responsabilidad. Está costando crecer, no nada más en México, sino en todo el mundo, porque aparentemente vamos en contra de la inercia. Entonces, ¿qué pasa? Que todo actualmente en la sociedad, las instituciones, van detrás de un ferrocarril enorme que se llama neoliberalismo. Y atrás de ese neoliberalismo van muchas instituciones protegiéndose y beneficiándose de esa inercia cultural. Hoy en día las escuelas están en manos de hombres de negocios. La pedagogía Waldorf no es así, no es un negocio. ¿Sí? Entonces no es fácilmente aceptada una pedagogía así por la SEP, ni por los padres de familia, ni por otras instituciones. Imagínense qué será cuando se entere una cadena de televisión que aquí pedimos a los niños que no vean televisión. Bueno, no a los niños, sino a los padres. Entonces sí hay cierta resistencia de padres de familia, hay cierta resistencia de la SEP y de otras instituciones a aceptar una pedagogía que va en contra de todos esos intereses, de esas políticas. Por eso es que la escuela Waldorf no es tan fácil que pueda crecer. No obstante, se está convirtiendo en la mayor crecimiento en el mundo. Bueno, estamos incorporados a la SEP, por lo tanto llevamos las materias que la SEP nos pone, ¿no? Matemáticas, historia, todas las que hay de la SEP. Nosotros trabajamos por épocas. Una época dura más o menos entre 4 y 5 semanas, donde solamente vamos a ver una sola materia. Época de historia, si son más grandes, época de física, de química. Esas están en la clase principal, que ocurre más o menos entre las 8 de la mañana y por ahí de las 10 de la mañana. Después de esto viene el refrigerio, luego el recreo, y después del recreo vienen las clases complementarias, que entra el tejido. Y no nada más el tejido. Entra también, por ejemplo, la talla en madera, clases de movimiento, pintura acuarela, canto, guitarra, educación física. El arte en las escuelas Waldorf es el hilo conductor, pero muy diferente a cómo se lleva a cabo, por ejemplo, en las escuelas activas o en las escuelas tradicionales. En la pedagogía Waldorf, el arte no es cuestión lúdica, es una disciplina, porque la disciplina exige al ser humano. Y no obstante, a pesar de que es una disciplina, los niños se pueden divertir mucho, pueden emocionarse con el arte. Un papá en una ocasión me decía, bueno, ¿yo para qué quiero que mi hijo aprenda a tejer? Si yo no quiero que sea tejedor, yo quiero que sea médico. Pues como médico va a tejer, como arquitecto va a tejer. Es lo que le va a dar fuerza, lo que le va a dar sustento a todo lo que haga. Entonces el arte aquí no es un fin, sino un medio para desarrollar capacidades
aquí, aquí y aquí. Es decir, en el pensamiento, en el sentimiento y en la voluntad. La pedagogía Waldorf es antropocéntrica y no industriocéntrica como la mayoría de las pedagogías. Esta es antropocéntrica. Nos centramos en las necesidades humanas y no comerciales. Los contenidos se adaptan al niño y no el niño a los contenidos como ocurre en la pedagogía tradicional. El niño entre los 9 y los 11 años pasa por algo que llamamos el Rubicón. Es una especie de preadolescencia, ¿sí? Donde el yo del niño finalmente se está desprendiendo del yo, de la madre principalmente. Entonces en ese Rubicón el niño tiene un conflicto. Empieza a ser un poco respondón y si antes era muy ordenadito del punto ya no lo es. Lo que hacemos en la cuestión pedagógica está directamente relacionado con ese Rubicón para apoyarle. Entonces llevamos una época de construcción de casas. ¿Por qué casas? Porque una casa es un buen ejemplo de estructura. La casa no está flotando, no está en el aire, está arraigada al piso. La maestra en las clases les narra, por ejemplo, de cómo construyen las casas, por ejemplo, las termitas. Ellas narran y el niño está imaginando. Y luego al siguiente día de cómo construyen las casas, las abejas. Y luego cómo construyen las casas los seres humanos en los desiertos, luego en los bosques, luego en las grandes ciudades. Son ejemplos de estructura que el niño en el Rubicón necesita. Pero también, en lugar de llevarlos, como digo yo, a Six Flags a adorar al Mickey Mouse, aquí los llevamos a una obra en construcción, donde están trabajando los albañiles, para que el niño vea de primera mano cómo se construye una casa. Entonces, una vivencia directa a través de un experimento donde el niño se emociona. Así fue el ser humano. Se emocionó cuando descubrió que con un palo largo podía levantar una piedra. No había teorías ni conceptos. Él lo descubrió y había una emoción. Así es en la pedagogía Waldorf. Entramos por aquí y no por acá. Ustedes conocen niños recién nacidos. No están terminados. Su cuerpo, sus órganos vitales continúan en formación después de que salieron del vientre materno. ¿Qué se requiere para que el niño termine, por ejemplo, de formar sus órganos vitales? Bueno, entre otras, pero una cosa que es fundamental es energía. ¿Qué pasa entonces cuando a un niño antes de los 7 años le sometemos a un régimen de aprender a leer y escribir? Le estamos robando energías a las fuerzas vitales del crecimiento. Este niño, cuando sea grande, puede tener enfermedades que ni de chiste vamos a pensar que fueron propiciadas por una intelectualización prematura. Lo que hace la pedagogía Waldorf entonces es dejar que esas fuerzas queden liberadas y más o menos ocurre eso hasta los 7 años, para entonces sí, vamos a ir llevando poco a poquito a los niños a un régimen intelectual, pero muy suavecito. El error pedagógico actualmente es que se concibe al niño como un adulto chiquito, se le ve como un científico en miniatura y pensamos que si a un niño le damos mucha ciencia desde que es pequeño, lo estamos haciendo muy inteligente. Ese es un error muy grave. El niño tiene que tener una plataforma donde colocar el conocimiento nuevo, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí no llevamos computación. No obstante, en escuelas europeas, por ejemplo, que nos llevan mucha ventaja, que tienen ya hasta nivel preparatoria, ahí tengo un video editado por la UNESCO, donde los jóvenes de preparatoria fabricaron un carro solar como su forma de graduarse. Entonces, no es tecnofobia. Es otra forma de concebir la tecnología. Un niño es algo muy puro, muy limpio. Lo que hace la pedagogía tradicional, cuando es pequeño, el niño, por ejemplo, ya de 3, 4 años, lo baja al mundo y dice: tú ya eres ser humano y 2 y 2 son 4, quieras o no. Hay un envejecimiento porque lo están intelectualizando y de paso están cortando su imaginación. En la pedagogía Waldorf no es así. Es un niño y lo concebimos como niño que tiene necesidades diferentes y ve el mundo y percibe el mundo de una forma muy diferente a un adulto. Lo vamos a ir bajando, suavecito. Nunca se termina de prepararse como maestro Waldorf. Es permanente. Siempre nos estamos preparando como maestros Waldorf. No basta ser pedagogo, no basta ser normalista, no basta ser psicólogo educativo. Hay que prepararse. El niño tiene procesos internos que el maestro generalmente no conoce. En la pedagogía Waldorf
hay un conocimiento pleno del ser humano. Por eso es una educación antropocéntrica. Y los maestros tenemos que estudiar esa filosofía, tenemos que conocerla para saber cómo actuar en el salón de clases, para que realmente concebir al niño como verdaderamente es, con esos procesos internos de desarrollo. Un niño entre 0 y 7 años vive más intensamente la etapa de la voluntad, el hacer, y no intelectual. Un niño pequeño, por ejemplo, aprende por imitación y no por conceptos, no por explicaciones. Por lo tanto, un adulto en presencia de un niño debe tener acciones dignas de ser imitadas en pensamiento, en sentimiento y en voluntad. Vaya paquete que tenemos los adultos. Entonces, mucho cuidado lo que hacemos frente a un niño, porque es un niño, no es un adulto. De 7 a 14 años, ahora la parte que predomina es esta, el tórax, las partes rítmicas. Por eso es que en primaria entramos por aquí y en preescolar entramos por aquí, por la imitación y el hacer y por el ejemplo. En primaria ya entramos en estas partes, en las partes rítmicas, el corazón, los pulmones, el estómago, son partes rítmicas, son partes fundamentales en la educación. Entonces en la primaria vamos a hacer un llamado a la emotividad y no al intelecto. Y ya en el tercer septenio, de 14 a 21 años, ahora sí, la parte que predomina es el pensamiento. Para un niño pequeño, el mundo es bueno. Para un niño entre 7 y 14 años, el mundo es bello. Y para un joven de 14 a 21 años, ahora el mundo es verdadero. Tratamos de evitar lo cuadrado. En general, esa es parte de la filosofía de la Escuela Waldorf. En cuanto a la arquitectura, deben ser materiales lo más natural posible, por eso es que observan mucha madera, hay mucha madera. Los niños aquí trabajan con materiales naturales también. Es tratar de integrarnos al ambiente, de integrarnos a la naturaleza en todos los aspectos, no nada más en lo arquitectónico. Tratamos de evitar las marcas, todo es fuera de ese ambiente, de esa inercia comercial. Es una pedagogía, digamos, muy ecológica también en un sentido ideológico, en un sentido cultural. Entonces una pedagogía que realmente está integrando a los seres humanos a un mundo que cada vez necesita ese tipo de personas, capaces de pensar por sí mismos. Ante esta crisis neoliberal, donde hay tanta pobreza, donde es un mundo cada vez más para ricos, donde los pobres parecen desecho, y habló de esta crisis José Saramago, y al final dijo, esto se combate con una sola cosa, conciencia. Con conciencia, esa es la respuesta al neoliberalismo, la conciencia. Lo que está haciendo la pedagogía Waldorf es desarrollar la conciencia.